Bueno, vamos a continuar con rentas ciertas, vencidas, y lo que vamos a ver ahora es el cálculo de los elementos de la renta. El primer elemento que vamos a calcular es la cuota. Para ello vamos a utilizar la fórmula de valor final y despejamos la cuota. O sea que lo que vamos a hacer es despejar la cuota C, que simplemente lo que va a ocurrir acá es que la I pasa multiplicando, y el 1 más y a la n menos 1 pasa dividiendo, y ahí me queda la cuota despejada. Fíjense que esto es lo mismo que poner multiplicando el valor final, que tendríamos como dato, por la inversa del factor de capitalización de n cuotas. Si seguimos con el cálculo de los demás elementos, otro de los elementos que es importante calcular es el tiempo. El tiempo también se despeja de la misma forma, pero acá hay que hacer algunas salvedades. Acá vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a pasar el C dividiendo, el I multiplicando y el 1 sumando. Pasa al otro miembro sumando. Pero en esa expresión que queda, lo que vamos a tener que hacer es sacar logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. Y de eso nos va a quedar, de esa operación, nos va a quedar I dividido C más 1 igual a 1 más I a la n. Luego tomo logaritmos y lo que va a quedarme es logaritmo de, vamos a tener un corchete acá, y acá vamos en la expresión siguiente, como veremos, vamos a tener logaritmo de este corchete. Cuando tomamos logaritmo en el segundo miembro, la n se puede, la n, como saben, por propiedad de logaritmos, baja como factor n multiplicado por el logaritmo de 1 más i. Y luego despejamos el logaritmo, el logaritmo de 1 más i. Entonces, esta n va a quedar acá. Despejándola, me va a resultar la fórmula, logaritmo corchete. Ahí dividido c más 1, cierro corchete, dividido el logaritmo de 1 más i. Esta fórmula tiene algo importante, una limitación importante, que es que solamente es válida para periodos enteros. Recordemos que esta ecuación lo que muestra es la evolución del saldo, pero es válida para periodos enteros, como vimos en la graficación. Esto quiere decir que si yo estoy buscando un tiempo determinado y la fórmula me da 5,3, lo que voy a poder tomar como válido es el 5, la parte entera de la respuesta. Es decir, si de esta fórmula sale, y que seguro siempre va a salir, una expresión con decimales, solo puedo tomar como válida la parte entera. Para la parte fraccionaria, lo que voy a tener que hacer luego es modificar la respuesta. Es decir, por ejemplo, tomaré 5 periodos y tendré que modificar alguna cuota, o todas las cuotas, o la primera cuota. Eso va a ser objeto específico de estudio en la práctica de la materia. Bueno, sigamos ahora calculando los elementos. ¿Qué ocurre con la tasa? Como vemos, la tasa no se va a poder despejar de la expresión C por 1 más I a la n menos 1 sobre I, porque está en el numerador elevado a la n y en el denominador. Por lo tanto, su despeje algebraico no es posible. Para ello, entonces, vamos a tener que utilizar dos métodos. Uno es el método de Bailey y otro es el método de Newton.
Del método de Bailey solo vamos a ver las expresiones finales, las fórmulas que se van a utilizar. No vamos a estudiar, más allá que en el cuadernillo está explicitado, todo el proceso para llegar a la fórmula. Entonces eso no es necesario estudiar. Sí van a tener que conocer las fórmulas de acuerdo a lo que vamos a ver ahora. El método de Bailey va a dar dos fórmulas. Una del cálculo de I y otra del cálculo de un parámetro que vamos a llamar H. Como ven, este H se usa en la fórmula de I. Por lo tanto, lo primero que hay que calcular es el H. Fíjense lo que ocurre. En este H, yo tengo en el denominador, perdón, en el numerador A, que es el A que tenemos en la fórmula valor final igual a C por 1 más I a la n menos 1 sobre I. Es decir, lo que yo siempre para aplicar el método de Bailey debo armar con los datos esta expresión. Si yo no tengo esta expresión, no puedo armar, no puedo utilizar el método de Bailey, porque lo que yo tengo que tener es, con mis datos de problema, algo que poner en A, algo que poner en C y algo que poner en N. Es decir, con mis datos yo debo tener un dato de N, un dato de C y un dato de A. Si no, no puedo. Por ejemplo, determinar qué tasa de interés se necesita para formar un capital de 10.000 pesos con 10 cuotas de 980. Entonces ahí tendría un A de 10.000 pesos, la cuota de 980 y N igual a 10. Es un sencillo ejemplo, enseguida vamos a ver un ejemplo más específico. Bueno, le elevo a la 2 dividido n menos 1, menos 1. Con este parámetro h, y utilizando también el valor de n en esta fórmula de i, lo que yo voy a hacer es n más 1 por h, que es el parámetro que acabo de determinar, más 12 dividido 2n más 1 por h más 12 por h. Y eso me va a dar el resultado de la tasa que estoy buscando. En general, esta tasa suele ser aproximada, no es una tasa exacta. Veamos un ejemplo. Con 24 depósitos de 485,5 pesos se forma un capital de 20.000. Calcular la tasa de interés. Si aplicamos lo que acabamos de ver, esto es A, fíjense que yo puedo relacionar los tres elementos que tengo, el A, esto es A, esto es E, y esto es N. Entonces, con estos tres elementos, yo puedo poner el A dividido C por N, a la 2 dividido N menos 1, menos 1. Si hago esta cuenta, el parámetro H me da 0,048101. Entonces, ¿qué hago acá? Uso N más 1, decía la fórmula, 25 por H más 12, dividido 2 por N más 1, 50, por H más 12 por H. En donde en el valor de H vamos a calcular, vamos a introducir estos valores. ¿Sí? Y el valor de la tasa es I igual 0,044085. Podríamos verificar qué significa esto. Que si ponemos en la fórmula de valor final, veamos qué ocurre, a qué resultado llegamos de A. C por 1 más la I que acabamos de obtener, elevado a la n, 24 menos 1, dividido I. Y esto nos da un resultado de 20.000
1,27. Evidentemente estamos bastante cerca del resultado de 20.000. Esto quiere decir que es una buena aproximación la tasa que hemos obtenido. Bueno, veamos ahora qué pasa con el método de Newton. En el método de Newton lo que se busca es hacer la función f de x, en nuestro caso la habíamos llamado f de k, la vamos a poner en forma implícita. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a igualar a 0 la función. Ya vamos a ver bien qué es esto. Pero paso a explicar en qué consiste el método. El método consiste en buscar qué valor, en este caso de la tasa de interés, hace que la función se iguale a 0. Para ello, lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a trazar por un punto cualquiera una tangente a la curva. Esto va a ser gráficamente. Este valor que está acá es el valor de la función para un valor x sub 0 en el eje de las x. Entonces, el f de x0 es este segmento que va desde el eje de las x hasta el punto M. Con la recta, como vemos acá, con esta recta tangente, cuando corta al eje de las x, podemos hablar de que estamos en presencia de un triángulo rectángulo y que este valor es el ángulo alfa. En trigonometría esto es muy conocido, el ángulo alfa. Y nosotros conocemos en trigonometría a que es igual a la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto al ángulo alfa dividido el cateto adyacente al ángulo alfa. En este caso, el cateto opuesto del ángulo, perdón, del ángulo alfa es el f de x0. Es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, en realidad, que sería este que está acá, es una diferencia entre x0 menos x1. Eso me da el cateto adyacente al ángulo alfa. No olvidemos que la tangente de alfa en realidad es la derivada de la función en el punto x0. Esto es por definición. Entonces, lo que podemos hacer ahora es despejar el valor de x1. De esta expresión vamos a despejar el valor de x1. Si despejamos el valor de x1, ¿qué vamos a tener? Bueno, este f' x0 va a pasar dividiendo. Todo esto deberíamos pasarlo multiplicando. Para acá. Y luego despejaríamos x1. Y la expresión quedaría tal cual esta que está acá abajo. x1 es x0 menos el valor de la función con esa abscisa x0 dividido el valor de la derivada de la función en ese x0. Lo que está haciendo este método es hacer, si volvemos al anterior, buscar valores cada vez más cercanos al valor que hace, al valor de abscisa que hace que el valor de la función sea 0. Es decir, vamos a ir iterando de tal forma de llegar a este punto, que es donde la función toma el valor 0. Y para eso vamos a ir haciendo siempre el valor de la función dividido el valor de la derivada,
1, o sea, el valor y sub 0 menos el valor de función en ese 0, dividido por el valor de la función de la derivada, que es lo que teníamos acá. Y eso me va a dar un valor x1. Ese valor x1 en realidad es me estoy acercando al valor de x. Y así sucesivamente. Hasta que ese valor buscado sea el que hace que la función sea igual a 0. Por ejemplo, en una iteración siguiente tomaríamos el valor de x1 y haríamos lo mismo que hicimos acá, pero para buscar el valor de x2. ¿A qué va a ser el valor de igual el valor de x2? A x1 ahora, menos el valor de la función en esa abscisa x1, dividido el valor de la derivada en x1. ¿Cómo sería la función, en este caso, ya no en función de k, sino en función de y? Si despejamos de la función a igual a c por 1 más y a la n menos 1 sobre i, el despeje, es decir, poner la función en forma explícita, me quedaría en esta expresión. El valor de la derivada va a ser igual a. En este caso tengo una constante por la derivada de la función, que es 1, o sea que me va a quedar a sobre c. En esto es la derivada de una potencia, n por 1 más i a la n menos 1, es la derivada de una potencia, y la derivada de una constante es 0, no se pone. Entonces lo que vamos a hacer es partir de un i sub 0 arbitrario, esto podría ser, por ejemplo, si yo estoy buscando mejorar lo que obtuve en Bailey, podría usar como i sub 0 el resultado que obtuve en Bailey. Y a eso le resto el valor que me da con este valor i sub 0 esta función. Eso es lo que va acá. Y en este caso, el valor que me da la derivada con este valor i sub 0. Es decir, acá, donde dice i, voy a poner el valor de i sub 0 y voy a sacar una cuenta. En el caso de fi, donde dice i, voy a poner el valor de i sub 0 y saco la cuenta. El valor de la función va en el numerador, el valor de la derivada va en el denominador. 10 horas. Con eso voy obteniendo valores de i sub 1. Luego puedo hacer i sub 2, i sub 3, todas las iteraciones que necesite, hasta llegar a un valor de i que satisfaga, que verifique o verifique, ¿no? El valor de A. Veamos un ejemplo del método de Newton. Con el mismo ejemplo anterior, tenemos las funciones que acabamos de determinar o despejar, f y f', y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Reemplazamos el valor de A y el valor de C. Obviamente el de I no lo conozco, porque es justamente lo que estoy buscando. Lo mismo hacemos en la derivada. 20.000 sobre C menos 24 por 1 más I, que no conozco, a la 23. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar con un valor arbitrario. En este caso podemos usar el I sub 0 que habíamos obtenido en Bailey, por ejemplo. Entonces, vamos a decir, esto quiere decir iteración. Entonces, el primer paso de las iteraciones, la primera iteración se va a cumplir en el segundo renglón. Pero lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de i sub 0 en la función y en la derivada. Con i sub 0 en la función me da menos 0,000115. Y con i sub 0, con este i sub 0,
en la derivada me da menos 23,53,987. ¿Y ahora qué hacemos? Aplicamos esta fórmula. Entonces, y sub 0 es 0,044085, menos el valor de la función, que es este valor, dividido el valor de la derivada, que es este valor. Eso, es decir, involucrando a estos tres elementos, yo obtengo el nuevo valor de sub 0. Vuelvo a hacer lo mismo. Reemplazo el valor de i sub 0 en la función y en la derivada. Y obtengo estos dos valores. Vuelvo a hacer ahora de nuevo, usar esta expresión. El nuevo i sub 0 es 0,044080. Menos el valor de la función, 0,000003, dividido el valor de la derivada, menos 23,53,27,47. Fíjense que este valor de la función tiende a 0. Cuando este valor tiende a 0, este valor tiende a estabilizarse. Y esto quiere decir que lo que se ha obtenido es un buen resultado.